Buenas tardes, en el aire 360 grados. Aquí a las 4 de la tarde estaremos con ustedes una hora hasta las 5 comentando los hechos que se han producido en el país y en el mundo desde esta mañana hasta estas primeras horas de la tarde de hoy, que es lunes, segundo día de la semana, el primer día de la semana laborable, y estamos a 6 de marzo del año 2017. Bueno, hoy se conmemoraría el 80 cumpleaños de uno de los líderes fundacionales de la democracia dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien ha recibido varios homenajes en el día de hoy con este motivo. Recibió una ofrenda floral o varias en su tumba del cementerio Cristo Redentor. También hubo un acto en el local del Partido Revolucionario Dominicano, y hay dos partidos de nuestro sistema, tres, que por lo menos están dirigidos por personas que conocemos, hay más probablemente, que fueron fundados por el doctor José Francisco Peña Gómez o están sostenidos en lo que es su liderazgo histórico, como son el Partido Revolucionario Dominicano, que no fue fundado por Peña Gómez, pero Peña Gómez fue uno de sus principales líderes, descolló como secretario general del PRD en la época dura de la confrontación política en la República Dominicana, fue la voz que llamó a el levantamiento por la constitucionalidad en el año 1965. También hay un desprendimiento del PRD a fines de los años 80, principios de los 90, que es el bloque institucional socialdemócrata que dirige nuestro buen amigo José Fran Peña Guava, y ya en la época más reciente, el Partido Revolucionario Moderno, que también suscribe lo que es el liderazgo histórico del doctor José Francisco Peña Gómez. Así que hoy cumpliría 80 años el doctor Peña Gómez, uno de los principales líderes de la República Dominicana en la historia de nuestra democracia, junto con Juan Bosch y Joaquín Balaguer, fueron las tres figuras que construyeron lo que es este proceso democrático que todavía está en evolución. Murió un 10 de mayo del año 1998, es decir, que si sacamos cuenta, tenía 61 años de edad porque cumple este año, este año 2017 ya cumple 19 años de que falleció, y el año que viene cumplirá entonces el 20º aniversario de su muerte, como pasa el tiempo. Pues un día como hoy nació el doctor José Francisco Peña Gómez, 80 años de su nacimiento en la Loma del Flaco, de una familia muy pobre allá en las estribaciones de la cordillera septentrional. Y en el día de hoy nosotros vimos y nos llamó muchísimo la atención un titular, o el titular principal del periódico Hoy, donde hacía una pregunta que a nuestro juicio fue hace muchos años respondida. Muy buena información y muy buena página del periódico Hoy, la página 12, donde hace una entrevista a un grupo de personas vinculadas al sector salud. La pregunta es, ¿la salud es un derecho, un servicio o un negocio? Son las dos cosas, ambas cosas a la vez. En la tarde de hoy, pues, se presenta una información donde el presidente de Andeclip, nuestro buen amigo el doctor Mena, y el presidente del Colegio Médico Dominicano, también nuestro amigo de muchos años, Waldo Ariel Suero, unen sus voces para hacer reclamos a la seguridad social que tiene que ver principalmente con ingresos económicos. Entonces, es un negocio y un servicio, porque en la economía moderna, pues, hay quien vende servicios. Y en el caso de este titular del periódico Hoy, pues nosotros podemos decir que es un negocio y un servicio. Hemos estado de los dos lados del escritorio, tanto en el sector público como en el sector privado. Y le voy a advertir al gobierno y a las autoridades sanitarias que tienen que
tener muy en cuenta la situación y las demandas que se están presentando en el tema de seguridad social, porque es un tema eminentemente técnico que no puede ser influenciado por la política y sobre todo por el populismo y el facilismo que llena a mucha gente cuando llega a cargos públicos. Y me voy a explicar. El sistema dominicano de seguridad social en la parte de salud es un negocio y un servicio. Vende servicios. Y vende servicios a través de unas intermediarias que se llaman administradoras de riesgos. Esas son las ARS, o sea, todo el mundo las conoce como ARS y nadie sabe de qué se trata probablemente. Esas son administradoras del riesgo. ¿De qué riesgo? Bueno, hay un circuito financiero, y en eso tiene que tener mucho cuidado el gobierno, porque si no se pisa firme en este momento en cuanto al sistema dominicano de seguridad social, simplemente quiebra. Así como lo escuchan, quiebra en la parte de salud. El tema de salud no le interesa a nadie. La ley 8701 es atractiva para una de sus dos patas, que es la pata de las pensiones. ¿Por qué? Porque los fondos que se recolectan o recaudan por pensiones van directamente a la banca y es la banca la que los administra. Esa es la diferencia. En el tema de salud hay gastos, porque hay que pagarlo todo. Y cuando yo hablo de que son las dos cosas en el tema de salud, estoy hablando de que la lista de reclamos que está planteando tanto Andeclip, y yo soy parte de dos clínicas privadas, o sea, nosotros los médicos nos hicimos accionistas de clínicas. Como el Colegio Médico Dominicano no puede ser satisfecha de la manera que lo hacen, porque simplemente el sistema quiebra. El sistema está en un equilibrio financiero precario, o usted aumenta la cápita, es decir, aumenta lo que le cobra a los usuarios, o usted aumenta los servicios en base a lo que son agentes de contención, o sea, espacios en los cuales usted evita que el riesgo sea mayor. Y me voy a explicar. El centro de la discusión, y lo noté en la posición tanto de Andeclip como del Colegio Médico Dominicano, es que ellos plantean darle libertad al lápiz o lapicero de los médicos y a los recetarios. Y eso es imposible sostenerlo en un sistema de seguridad social con una cápita fija, con intermediarios y sobre todo con un tope de gastos. O sea, usted no puede darle libertad o darnos libertad a los médicos de recetar lo que nosotros querramos sin control, ni tampoco de que indiquemos análisis de laboratorio o por imágenes sin control. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros también los dueños de los equipos y de las clínicas que brindan ese servicio. En ese caso hay un conflicto evidente de intereses. Si las administradoras de riesgos no actúan de modo tal que ese riesgo disminuya, simplemente estamos destruyendo todo el sistema de seguridad social que se sostiene en base a un equilibrio financiero sumamente precario, sobre todo porque no existe, y es el otro tema, la intención hasta ahora de construir lo que es el principal agente o sistema de contención de gasto, que es adscribir a la población a unidades de atención primaria públicas y privadas. Y como ese paso no se da porque todo el mundo tiene miedo de hacerlo y solamente se queda en la retórica, en los planteamientos, se vamos a hacer qué va a pasar, en la siniestralidad, o sea, decir, el riesgo que tiene desde el punto de vista financiero el sistema es muy alto. Si usted va a cualquier clínica privada ahora, en la mañana o en la tarde, y lo dice el doctor Nelson Rodríguez en la entrevista,
y los hospitales también, usted va a ver la enorme cantidad de personas que están pidiendo servicios. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un 7% de la población que tenía un seguro a un 70% ahora, 10 veces más. ¿Y a dónde va a ir esa gente? Va a buscar servicios en los hospitales públicos y en las clínicas privadas, pero sobre todo en las clínicas privadas, que es donde ellos suponen que hay mejor servicio que en los hospitales públicos, sobre todo porque los hospitales públicos de lo que llamamos financiamiento histórico o presupuesto histórico se han quedado para las personas que no tienen seguro y para la población haitiana. Esa es la realidad. Vaya a cualquier hospital del interior del país o al de Santiago o a la Angelita, como le dice la gente, el Robert Rick Cabral, y vaya a ver y pregunte quién es que está buscando servicios ahí. Los que no tienen seguro, ese 30% de la población que no tiene seguro, y los haitianos. Esa es la realidad de la salud del país. Entonces, esta amenaza de que van a paralizar las clínicas privadas, eso es apuntando con carabina vacía. ¿Saben por qué? Porque nadie va a cerrar su negocio. Si se cierran las clínicas privadas, paralizan el negocio. Eso es una forma de presión que el gobierno tendrá que buscar la vuelta a ver la forma en que, por lo menos en el sector público, comienza ya de una vez y por todas a organizarse el esquema de atención primaria en base a adscripción de población. Yo no sé qué es lo que están esperando. Yo no sé qué es lo que están esperando para comenzar eso. O sea, todo se va en discurso, todo se va en habladera, todo se va en vamos a ver, y nosotros, por las acciones que está tomando el presidente de la República, que lo hemos visto cuando va al interior del país visitar lo que son estas construcciones de los más de 50 hospitales que se comentaron al mismo tiempo y la mayor parte de ellos no ha sido terminada, vemos en él una preocupación real acerca de la situación del sector. En nuestro caso casi nunca nos referimos a este sector porque estuvimos muchos años en él, pero lo cierto es que nos preocupa muchísimo que mientras el gobierno recibe el embate de grupos organizados que salen a luchar por sus intereses, de la parte gubernamental no hay respuesta. Eso de que si es un servicio o es un negocio, o vaya a una clínica, chequee si hay personas con un maletincito que están esperando para entrar a un consultorio que se llaman visitadores médicos y averigüe qué es lo que buscan. ¿Qué busca un visitador médico en una clínica? Yo le voy a decir para que vea si es un negocio o un servicio. Son agentes de ventas. ¿De qué? De medicamentos. ¿Para qué? Visitan a los médicos para que esos médicos receten los medicamentos que ellos llevan. ¿Es un negocio o un servicio? Es un negocio. Y no solamente por ahí. Averigüe si los médicos vamos a los congresos médicos con dinero de nuestros bolsillos o pagos por esos laboratorios. Y si los laboratorios pagan a los médicos para que vayan a los congresos, ¿para qué usted cree que les paga? Para que les receten sus medicamentos. Y no solamente eso, porque en el caso mío, secreto poco, desde los 17 años vinculado al sector salud, metido en hospitales y clínicas, muy pocos secretos. También hay que averiguar los porcientos que se dan de los laboratorios clínicos. Cuando usted manda una receta firmada con su nombre, ¿cuánto le mandan hacia atrás? Nada es gratis ya, y en eso tenía razón alguien que habló en el grupo de la entrevista del periódico Hoy. Claro que se ha deshumanizado porque todo es monetario ahora. La industria de la salud, que así se llama, es la segunda industria más importante del mundo, compitiendo con el sector turístico. Así que dejémonos de estar inventando aquí el agua tibia y lo que no se nos perdió, pensando que eso es un servicio que la gente lo da porque eso es un sacerdocio. No. Entre los laboratorios y los médicos hay trasiego de dinero.
las resonancias magnéticas, los rayos X y todo lo que se produce en la clínica también va a los accionistas de la clínica, que somos médicos, más las consultas y los copagos. No se van a cerrar los servicios de las clínicas, no es cierto. Eso lo dejan para los pobres. Eso lo dejan para los pobres que van a los hospitales públicos. A los que van a los hospitales donde se paga, no es cierto, porque si usted va o yo voy con mi carnet del Seguro Social o de la Seguridad Social y en ese lugar no me dan el servicio, lo único que voy a hacer es irme para otro lado, donde me lo van a dar. Por eso no se va a cerrar. Y por eso si el gobierno no toma la iniciativa ya de adscribir población y con esa adscripción de población comenzar a dar el ejemplo con esas unidades de atención primaria que ha inaugurado el presidente de la República y que veo que todas las semanas se inaugura una, y poniendo en funcionamiento esas unidades, esto sirve como ejemplo al sector privado donde hay planes de poner a funcionar la atención primaria en el sector privado con una cartera de servicios que den incluso los médicos especialistas, pero tienen que buscar la forma de que se haga sostenible el sistema desde el punto de vista financiero en base a estudios. Usted no puede plantear una cantidad de modificaciones a la Ley de Seguridad Social sin presentar estudios, eso es imposible. Simplemente ese mensaje, porque nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con ese sector, no solamente del gobierno, sino también en el tema privado, porque la salud hay que mirarla en forma integral. No es dividiendo entre los pobres que pueden morirse en los hospitales públicos y los clase media o ricos que pueden buscar atención médica en las clínicas privadas, no es así. O que pueden pagar los copagos que se exigen, no es así. Es mirarlo de forma integral, de modo tal que los hospitales del Estado en algún punto, que creo que es la intención, estén en capacidad de dar servicios a toda la población, incluyendo a la clase media, como ocurre con algunos hospitales financiados por el gobierno, por ejemplo, Plaza de la Salud, porque dicen, este es eficiente, claro, con más de 500 millones de pesos de subsidio, hasta yo soy eficiente, mientras al Hospital Robert Rino le llegan 100 millones de pesos al año. Así soy yo eficiente también, con dinero cualquiera lo hace, y es buen administrador, así que simplemente vamos a poner los numeritos en negro y en rojo, y entonces determinar cuál es el camino que va a tomar la Seguridad Social, que a juicio nuestro en el tema salud está en una parte muy delicada en este momento, cuando se plantean cambios y esos cambios a nuestro juicio no están suficientemente clarificados y ya se comienza a organizar la oposición. No la oposición política, la oposición a esos cambios con una alianza que vemos ahora entre Emilio Mena, nuestro amigo de tantos años, presidente de Andeclip, Rafael Mena, y nuestro amigo Waldo Suero, también amigo de muchos años. Todo en este país son intereses. Y hay una noticia de esta tarde que a nosotros nos preocupa mucho también y que queremos comentarla con ustedes. Y puede pasar desapercibida, porque en un país donde lo principal que se discute es el chisme, este tipo de noticia no llama la atención a nadie. Hay una declaración del gobernador de Montecristi, que es Marcelino Cordero. Marcelino Cordero, gobernador de Montecristi, pone la mira en 5 pequeñas comunidades de su provincia, que son las comunidades de Jaramillo, Juliana, Bateymadre, El Gómez y Cabuya. A ninguno de nosotros probablemente eso nos dice nada. Sin embargo, sus declaraciones reflejan algo que se viene produciendo desde hace mucho tiempo y que deben llamar a una enorme preocupación al país.
Esas comunidades ya mencionadas, dice el señor Cordero, que han sido ocupadas por grupos de haitianos. Es decir, que los haitianos han cruzado la frontera, una frontera virtual a ese nivel. El que piense que la frontera tiene alguna cerca, aunque sea de alambre de púa, se equivocó, ¿eh? Ahí no existe nada en la mayoría de esos más de 300 kilómetros. No hay nada. Es una frontera virtual. En algunos lados está el río Masacre, en otros lados hay puntos con militares, pero la mayor parte de esa frontera está deshabitada. ¿Por qué llamamos la atención a este tema? Porque dice el señor Cordero, y tiene toda la razón del mundo, de que los haitianos han cruzado y ocupado esos espacios de tierra porque los dominicanos lo han abandonado. Los abandonaron. Ahí está la foto de un grupo de haitianos, es la primera plana del periódico El Nacional de esta tarde, pues sentados debajo de los árboles en territorio dominicano, y ellos viven ahí ya. Hay un tema pendiente en el país con las 5 provincias fronterizas. La provincia de Pedernales, la provincia de Elías Piña, la provincia de Dajabón, la provincia de Montecristi y la provincia de Independencia, que es el siguiente. Hace años que los censos que se realizan en la República Dominicana están demostrando que tenemos en esas provincias una demografía negativa. Es decir, es mayor la cantidad de personas que salen de esa región geográfica, que va de extremo a extremo, la isla, de norte a sur, que las que nacen o se integran a las comunidades de dominicanos que están en esa parte que hace frontera con Haití. Y cuando hablamos de demografía negativa, quiere decir que cada día hay menos habitantes, para ponerlo en un lenguaje llano. Y al haber menos cantidad de habitantes, que es lo que dice el señor Cordero, para ponerlo en ese punto nada más, pues la población haitiana migra hacia el territorio dominicano porque no hay nadie. Porque, como dice el gobernador de Montecristi, no hay trabajo, no hay empleos, no se siembra nada, no se llega ni siquiera de una forma cómoda por carretera o por caminos vecinales, y en esos 5 lugares, bueno, en la práctica, eso se ha convertido en territorio haitiano. ¿O no? ¿O no? Hay que recordar que cuando se llegó a un acuerdo con Haití por el tema de los límites fronterizos, la República Dominicana reclamaba una parte del territorio de Haití, todavía fruto de lo que fue la guerra de independencia y las guerras posteriores, los intentos de invasión haitiana. Es Trujillo, que incluso lo confiesa en un momento, que se manchó las manos de sangre para dominicanizar la frontera. Y el que ha ido a la frontera, como lo hemos hecho nosotros en múltiples ocasiones, bueno, puede ver que gran parte de los edificios principales que hay en las comunes cabeceras de esas provincias fueron construidos en la era de Trujillo. Ese tema de la demografía negativa que se pone sobre el tapete en el día de hoy es mucho más importante en cuanto al tema de la dominicanización de la frontera y de la permanencia íntegra del territorio nacional como un territorio soberano que cualquier otro. Hay que ponerle mucha atención a ese tema, incluso ahora que, por ejemplo, en el día de ayer el presidente de la República estuvo allá de nuevo en la frontera entre
las provincias de San Juan de la Maguana y Azua, promoviendo lo que es el plan Reforestando Quisqueya, Reforestemos Quisqueya, porque la invasión haitiana es silenciosa y no simplemente a las ciudades. Están ocupando, según dice el gobernador de Montecristi, lo que es el territorio nacional, está siendo abandonado por nuestros nacionales. Volvemos en un momentito con las noticias internacionales. Y en Washington, un mes después de haber firmado el decreto que impedía el ingreso de nacionales de 7 países a territorio de los Estados Unidos, pues en el día de hoy el presidente Donald Trump firmó otro decreto. El primero fue derribado por una orden judicial, tanto de un juez del estado de Seattle como posteriormente de una corte de apelaciones de San Francisco, y en el día de hoy entonces se hace una prohibición a los nacionales de Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen para entrar a territorio de los Estados Unidos. Sale del grupo Irak, a quien Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, calificó como un aliado en la lucha en contra del Daesh, en contra del Estado Islámico, y fue un país que ha sido devastado por la guerra civil ya durante varios años, desde el gobierno de George Bush, desde aquella invasión de George Bush Jr. en el año 2003. Pues se hace oficial, pero no entra en ejecución en forma inmediata. Habrá que esperar al 16 de marzo para que entre en ejecución, aunque también salen o no serán impedidos de entrar al territorio norteamericano los que tienen tarjeta verde, los residentes, y los que hasta este momento tienen una visa para entrar a territorios de los Estados Unidos. Y hablando del presidente Trump, pues durante el fin de semana estuvo de moda. Lo cierto es que todos los días hay que hablar del señor Trump. Es algo inaudito lo que está ocurriendo en la llamada primera potencia del mundo, que parece que ha decidido dejar de ser la primera potencia mundial. Pues el señor Trump, ante el acoso a que ha sido sometido por parte de la prensa, pero un acoso con pruebas que él no puede desmentir, en cuanto a que su equipo de campaña estuvo durante gran parte de lo que fue el final de la contienda electoral con reuniones que se realizaron en forma secreta con enviados del gobierno ruso. Pues el sábado él amaneció con un Twitter puesto en su cuenta donde acusó al presidente Barack Obama de haberle interceptado su teléfono con una orden del presidente. Esto traerá consecuencias. Y traerá consecuencias porque en caso de que esto sea un hecho real, pues simplemente Barack Obama violó la ley. Ningún presidente en los Estados Unidos tiene derecho a mandar a intervenir un teléfono de un ciudadano norteamericano o de una compañía, de una empresa norteamericana, porque sea su decisión. Eso tiene que ser hecho con una orden de un juez y tiene que ser pedido por la policía, el FBI o alguien del sistema judicial. O sea, Obama no tiene derecho, porque estaría violando la ley y sería pasible de ser enviado a la justicia e incluso de ir preso, de intervenir el teléfono del señor Trump. El señor Trump acusa a Barack Obama de esto, pero sin pruebas. Ya desde ayer domingo hasta el día de hoy, una parte importante de lo que es la inteligencia norteamericana, o sea, los que trabajan en los organismos de inteligencia y seguridad,
que estuvieron al frente de varias agencias negaron este hecho. Y se plantea que el director del FBI, que es una persona inamovible hasta el año 2018, Comey, advirtió a la Casa Blanca de que debe desmentir al presidente Donald Trump. Es decir, que el director del FBI se enfrenta en forma directa al presidente de los Estados Unidos y le pide un desmentido porque dice el jefe del FBI que esto no es cierto. A este nivel está llegando la situación de confrontación entre las agencias de seguridad y las agencias que tienen que ver con la inteligencia en los Estados Unidos y el señor Trump, que definitivamente no sabe manejarse. Un país tan complejo como los Estados Unidos merece un presidente que por lo menos entienda la simbología del lugar donde está sentado y cómo funciona la democracia en los Estados Unidos. En el mismo día sábado en la noche y ayer domingo, pues senadores tan emblemáticos como Marco Rubio de la Florida dejaron solo a Donald Trump y dijeron que ellos no tenían absolutamente idea de qué estaba hablando el señor Trump cuando acusaba a Barack Obama de este tema. Y usted ve que a partir del día 20 de enero, cuando asume el señor Trump, una noticia tras otra va sustituyendo un escándalo tras otro. ¿A dónde va a llevar esto? Simplemente va a llevar a un descreimiento absoluto en lo que es la palabra del presidente de los Estados Unidos. Hay una información de la revista Time donde les cuenta 169 mentiras a Donald Trump desde que asumió el poder, acusando a personas sin ningún tipo de pruebas, asumiendo situaciones que no fueron reales, y en esos señalamientos simplemente se va gran parte del poder que tiene un político. Él no es un político profesional, pero está ejerciendo como político. O sea, podría no haber sido un político profesional, pero en este caso está ejerciendo un cargo político, y un cargo político que no es cualquier cargo. Esa es la oficina oval donde se supone que está sentado el jefe de la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos, o la cabeza del ejecutivo, porque no hay dudas de que para los que estudiamos el tema de la democracia norteamericana estamos más que convencidos de que Estados Unidos es una democracia corporativa, es decir, donde quienes mandan son gobiernos locales que están financiados por compañías multinacionales, compañías globales. Y en el caso del señor Trump, con sus posiciones que son claramente retrógradas y no derechistas, sino que pertenecen a los años 60 y 70, simplemente está apostando a que Estados Unidos deje de ser una potencia global. Terminamos hoy con Donald Trump. Mañana habrá otra cosa, porque todos los días hay algo nuevo en cuanto al presidente de los Estados Unidos, que advertimos que no estaba capacitado para ejercer ese cargo. Ya nosotros probamos eso en la República Dominicana. Si nosotros vamos o viramos nuestra cabeza hace 17 años, tendríamos que pensar qué hubiera pasado si en las elecciones del año 2000 hubiera ganado Danilo Medina en vez de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía tiene hoy un discurso que será escrito, que va a hablar del caso de Brecht. Eso es para ponerse al nivel de lo que es la discusión que está de moda en este momento, porque lo que son los secretos de ese caso no están ni siquiera en la República Dominicana, están fuera de aquí. Sin embargo, él plantea hacer un discurso en la noche de hoy que estará escrito, pero mientras tanto él dice que lo hará a calzón quitado. Imagínese usted. Genio y figura hasta la sepultura. Si usted quiere perder su tiempo escuchándolo, allá usted. En mi caso, yo me voy a dedicar a hacer otras cosas, porque lo cierto es que entonces veré mañana lo que dirá, que estamos seguros que no tendrá ningún tipo de importancia, porque si cuando era presidente no hablaba de algo con importancia, ¿por qué lo va a hacer ahora? Un expresidente que hablar de cosas que ocurrieron hace 15, 16 años, a las cuales quizás tiene algo que aportar, pero lo que tiene que aportar no lo dirá. Y ustedes lo verán.
¿Y por qué hago el paralelismo entre Donald Trump e Hipólito Mejía? Porque los dos se parecen demasiado, demasiado locoviejismo en el ejercicio del poder. Ustedes y yo nos veremos en el día de mañana. Don Freddy Sandoval sigue de viaje. Lo esperamos el miércoles. Y si no estará el miércoles, bueno, estará el lunes aquí con nosotros. Eso es para lo que me están preguntando. Así que nos vemos mañana a las 4 de la tarde aquí en 360 grados.